En este video mostraremos aplicaciones de las ecuaciones a la administración. Veamos este primer ejemplo. El enunciado es el siguiente. Una fábrica produce accesorios para celular que tienen un costo variable de $4 por unidad y costos fijos de $25,000. Cada accesorio se vende a $6. Determina la cantidad de accesorios que deben venderse para que la fábrica obtenga utilidades de $5,000. En esta clase de ejercicios es fundamental identificar la pregunta, ya que de esa pregunta saldrá nuestra variable. En este caso nos dice determina la cantidad de accesorios que deben venderse. Por tanto, decimos sea X el número de accesorios vendidos. También es conveniente recordar la siguiente definición. Las utilidades son iguales a los ingresos menos los costos. Para determinar los ingresos lo que se hace es multiplicar el precio unitario por las unidades vendidas. En lo referente a los costos, estos pueden ser costos variables y costos fijos. Dependiendo de los ejercicios, se tendrán ambos costos o también puede ser que se tengan uno de ellos. Sigamos con el ejercicio. De acuerdo al enunciado del problema, nos dice que debemos obtener una utilidad de $5,000. Por tanto, las utilidades U serán iguales a $5,000. Veamos los ingresos. Para calcular el ingreso debemos tener en cuenta el precio unitario o precio por unidad. En el enunciado del problema nos dice que cada accesorio se vende a $6. Por tanto, el precio unitario es de 6 multiplicado por las unidades vendidas. En este caso, el número de accesorios vendidos es X. Es así que tenemos que los ingresos están dados por 6 multiplicado por X. Pasemos a los costos. Los costos variables. En este caso sí se tienen costos variables, ya que nos dice que el costo variable es de $4 por unidad. Por tanto, el costo variable será 4 por las unidades que vamos a comercializar. En este caso, las unidades a comercializar o a venderse son X. Por tanto, los costos variables estarán dados por 4 multiplicado por X más los costos fijos. En este ejercicio también tenemos costos fijos, ya que en el problema nos dice costos fijos de $25,000. Por tanto, colocamos acá más $25,000. Ahora expresamos esto mediante una ecuación. Utilidades. Las utilidades son igual a 5,000 igual a los ingresos, y los ingresos, como vimos, están dados por la expresión 6x. Anotamos 6x menos, aquí colocamos menos, abrimos signos de agrupación ya que tendremos más de un término. Costos. Los costos están dados por esta expresión 4x más 25,000. Anotamos esa expresión 4x más 25,000. Ya tenemos nuestra ecuación de este modelo, por tanto lo único que nos resta es resolverlo. Para esto lo que hacemos es primero suprimir estos paréntesis. En el lado izquierdo dejamos 5,000, 6x, menos por más nos da menos 4x, menos por más nos da menos 25,000. En el lado izquierdo colocaremos las cantidades conocidas y en el lado derecho las cantidades desconocidas. Por tanto tenemos 5,000, esto que está restando pasa a sumar. Tenemos más 25,000 igual a 6x menos 4x. Sigamos. 5,000 más 25,000 tenemos
30.000. Y eso será igual a 6x menos 4x. Esto nos da como resultado 2x. Esto que está multiplicando pasa a dividir, entonces tenemos 30.000 dividido entre 2 y eso es igual a x. Finalmente tenemos que x es igual a 15.000. Por tanto, ya resolvimos nuestro problema, ya que conocemos ya cuánto vale nuestra incógnita x. Y x, ¿quién es? Es el número de accesorios vendidos. Por tanto, ya podemos responder la pregunta. La pregunta indicaba: determina la cantidad de accesorios que deben venderse. Entonces ahora respondemos: la fábrica deberá vender 15.000 accesorios. Es conveniente verificar la validez de nuestra respuesta. Para ello, vemos si nuestra respuesta cumple con las especificaciones del problema. Veamos. Calculemos los ingresos. El precio unitario sabemos que es 6 multiplicado por las unidades vendidas. Al resolver el ejercicio llegamos a la conclusión de que las unidades a venderse son 15.000. Por tanto, para determinar los ingresos multiplicamos 6 por 15.000 y esto nos da 90.000. Vayamos a los costos. Los costos variables. El costo por cada unidad, acá nos dice, es de $4. Esos 4 debemos multiplicar por las unidades que se van a vender. Son 15.000, más los costos fijos es 25.000. Al hacer esta operación llegamos a una respuesta de 85.000. Por tanto, nuestras utilidades serán igual a los ingresos, que es 90.000, menos, acá está el menos, los costos, que es 85.000. Entonces nuestra utilidad será la diferencia de 90.000 y 85.000. Por tanto, nuestra utilidad es de 5.000. Y eso es precisamente lo que queríamos en este problema, tener una utilidad de 5.000. Por tanto, nuestro ejercicio está resuelto. Y efectivamente, la fábrica deberá vender 15.000 accesorios para tener una utilidad de $5.000. Pasemos al siguiente ejercicio. El enunciado de este ejercicio dice lo siguiente: una fábrica textil confecciona poleras y las distribuye a las tiendas que venden al detalle. El costo para el detallista es de $10 por polera. Para conveniencia del detallista, el fabricante colocará una etiqueta de precio a cada polera. ¿Qué cantidad debe imprimir en la etiqueta para que el comerciante pueda reducir su precio en 15% en una oferta promocional y obtener utilidades de 20% sobre los costos? Aquí la pregunta es clara: ¿qué cantidad se debe imprimir en la etiqueta de cada polera? Por tanto, decimos sea X el precio a imprimirse en la etiqueta. Como vimos en el ejercicio anterior, las utilidades están dadas por los ingresos menos los costos. Para este ejercicio en particular, la utilidad estará dada por el precio de la polera menos el costo de la polera. Veamos. La utilidad. La utilidad que se quiere, nos muestra acá, se desea obtener utilidades del 20% sobre los costos. Entonces trabajemos en esta parte. 20% de los costos. El costo para el detallista es de $10. Por tanto, debemos sacar 20% de 10. Para esto lo que se puede hacer es llevar de la cantidad de porcentaje a una cantidad decimal, y para ello lo único que se hace es agarrar este 20, se lo divide entre 100 y ya tenemos la cantidad en decimales, y esto debemos multiplicar por 10. Entonces acá tenemos
20 dividido entre 100 multiplicado por 10. 20 dividido entre 100 es 0,2 multiplicado por 10. Y esto nos da 2. La utilidad entonces por polera debe ser igual a $2. Sigamos con el ejercicio. Los precios por polera. ¿Qué es lo que se tiene? Este precio por polera nos dará nuestros ingresos. Ahora, se va a hacer del 100%, se hará una oferta promocional, es decir, se reducirá el precio en 15%. Por tanto, decimos 100% menos el 15% y esto nos da el 85%. Ahora, el ingreso será igual al 85% de el precio que está en la etiqueta. ¿Cuál es el precio que está en la etiqueta? X. Nuevamente, este porcentaje, ¿cómo lo convertimos en decimal? Simplemente se agarra esto, 85, y se lo divide entre 100. Y en lugar de este D, simplemente se hace una multiplicación por X. 85 dividido entre 100 nos da 0.85 multiplicado por X. Ese será el precio de la polera que representa nuestro ingreso. Vayamos a los costos. El costo para el detallista es de $10 por polera. Entonces el costo es de 10. Tenemos un solo costo. Ahora armamos nuestra ecuación. La utilidad, como vimos, es 2. Igual a los ingresos, que es el precio de la polera. El precio de la polera está dado por 0.85x. Anotamos 0.85x menos los costos, menos 10. Acá tenemos el costo que ya sacamos, es 10. Entonces aquí ya tenemos nuestra ecuación, es una ecuación lineal y lo único que resta es resolverlo. Para esto lo que hacemos es este número menos 10 que está restando en el lado derecho, pues lo pasamos a sumar al lado izquierdo. Tendremos 2 más 10 nos da 12 igual a 0.85x. Este 0.85 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces tendremos 12 dividido entre 0.85 y eso es igual a x. De donde al realizar esta división tenemos que 12 dividido entre 0.85 nos da 14.1176. Redondeando a dos decimales tenemos que x es igual a 14.12. ¿Quién es x? El precio que se debe imprimir en la etiqueta de cada polera. Por tanto, nuestro problema ya está resuelto y respondemos la pregunta. La fábrica debe imprimir en la etiqueta un precio de $14.12. Verifiquemos nuestra respuesta. Veamos el precio por polera. El precio es de $14.12. Entonces veamos acá el precio por polera. ¿Qué es lo que vamos a tener como nuestro ingreso? El precio de la polera, que es 14.12 menos el descuento que debemos hacer, que es de 15%. 15% de 14.12, que es el precio de la polera. Entonces tendremos acá 14.12, anotamos, menos el 15% de 14.12 es 2.2. Para ello lo único que hacemos es, como vimos anteriormente, este 15 dividir entre 100 y eso nos dará un valor de 0.15 y eso debemos multiplicar por 14.12 y ese resultado da 2.12. Si hacemos esta resta llegamos a la conclusión de que el precio es de $12. Los costos son de $10 por cada polera. Por tanto, nuestra utilidad será igual al precio por polera que estamos cobrando, en este caso es $12 menos el costo de la polera, que es 10, y eso nos da igual a 2. Para ver el porcentaje, porque acá nos dice que se debe obtener
utilidades del 20%, aquí estamos obteniendo una utilidad del 2, veamos qué porcentaje representa esto. Para ello lo único que se hace es anotar en el numerador la cantidad, en este caso 2, sobre la cantidad total. La cantidad total viene a ser, está dado por el costo, que es 10. Acá está 10, y eso multiplicamos por el 100. Si hacemos 2 dividido entre 10 y eso multiplicamos por 100, nos da 20%, que es lo que debemos obtener como utilidad. Por tanto, este ejercicio está resuelto correctamente. Pasemos al siguiente ejercicio. Acá nos dice lo siguiente: un empresario invirtió $15,000 en dos empresas, E1 y E2. Al final del primer año, E1 y E2 produjeron rendimientos de 6,25% y 7,75% respectivamente sobre las inversiones originales. ¿Qué cantidades se invirtieron originalmente en cada empresa si el total que se ganó fue de $950? Nuevamente, la pregunta es las cantidades que se invirtieron en cada empresa. Por tanto, decimos sea X la cantidad invertida en la empresa 1 y sea Y la cantidad invertida en la empresa 2. De acuerdo a las condiciones del problema, nos dice que el rendimiento de la primera empresa es de 6,25%. Entonces colocamos 6,25% de la cantidad que se ha invertido en la empresa 1. ¿Qué cantidad se ha invertido? X. Más el rendimiento de la segunda empresa es de 7,25% de la cantidad invertida en la empresa 2, que viene a ser Y. Y eso debe ser igual, acá nos dice, ¿no?, si el total que se ganó fue de $950. Entonces ya tenemos esta nuestra ecuación. Lo único que nos resta es expresar estos porcentajes en forma decimal. Para ello lo único que hacemos es lo siguiente: 6,25%. Como vemos, esto es una fracción mixta, debemos llevarlo a una fracción o directamente colocarlo en la calculadora. A manera de ejercitar, vamos a transformar. Para transformar esta cantidad mixta, una de las alternativas es hacer lo siguiente: se multiplica 6 por el denominador, vendría a ser 6 por 4, 24, y se suma el numerador. Entonces tendríamos 6 por 4, 24, más 1, 25. Y se anota el denominador. Copiamos el símbolo de porcentaje. Ahora 25 entre 4 es igual a 6,25%. Ahora, para transformar esta cantidad en decimal, dijimos lo único que se hace es anotar esto, 6,25, dividirlo entre 100. Si hacemos esa división, tenemos 6,0625. Es decir, en resumen, 6,25% equivalen a 0,0625. Hacemos un razonamiento similar para 7,75% y obtenemos esta cantidad, 0,0775. Continuemos con el ejercicio. Entonces, esta parte ya vimos que equivale a 0,0625 d. Al colocar este d simplemente lo transformamos por x, más esta cantidad 7,3/4 equivale, fíjense acá, a 0,0775 d. Entonces en lugar de d colocamos un por y igual a 950. Acá tenemos una ecuación, es nuestra primera ecuación, pero tenemos dos variables, x y y. Recordemos que para resolver una ecuación que tiene dos variables debemos tener dos ecuaciones. Por tanto, debemos generar otra ecuación. Para ello vemos otra condición del problema.
nos dice que el empresario invirtió $15,000 en las dos empresas. La cantidad que ha invertido en la primera empresa o en la empresa 1 es X y la cantidad que ha invertido en la empresa 2 es Y. Por tanto, X más Y será igual a la cantidad total, $15,000. De aquí, de esta ecuación, podemos despejar cualquiera de las variables. Entonces decimos Y es igual a 15,000 menos X. Esto viene a ser nuestra segunda ecuación. Por tanto, ya tenemos nuestra primera ecuación, que es esta, y esta puede ser nuestra segunda ecuación. Tenemos dos ecuaciones con dos variables. Se puede resolver este sistema. Para ello, lo que hacemos es reemplazar la ecuación 2 en la ecuación 1. Entonces, ¿qué tenemos? 0.0625x más 0.0775 anotamos por Y, pero Y equivale a esta expresión, por tanto abrimos un paréntesis y anotamos su valor, 15,000 menos X, y eso es igual, estamos acá, estamos reemplazando en la ecuación 1, igual a 950. Entonces ya tenemos esta ecuación con una sola variable, por tanto podemos resolverlo. Colocamos simplemente este primer término, 0.0625x. Ahora hacemos esta operación, 0.0775 por 15,000 nos da 1162.5 más por menos 0.0775x, y esto es igual a 950. Continuemos. Acá tenemos dos términos semejantes. Si hacemos la resta de 0.0625 menos 0.0775 nos da menos 0.015x. Esto que está sumando se va al lado derecho a restar y tendremos 950 menos esta cantidad, acá tenemos menos 1162.5. Hacemos la siguiente operación, X ya lo estamos aislando, tenemos 950 menos 1162.5 nos da como resultado menos 202.5. Esta cantidad que está multiplicando a la variable pasa a dividir, entonces tenemos menos 0.015. Efectuando esta operación tenemos que X es igual a menos entre menos nos da más. 212.5 dividido entre 0.015 nos da como resultado 14.166.6667. Redondeando a dos decimales, llegamos a que X es igual a 14.166.67. Este valor podemos reemplazar en la ecuación número 2, en esta ecuación, para conocer el valor de Y. Entonces Y será igual a 15,000 menos X, pero ya conocemos el valor de X, que es 14.166.67. Hacemos esta resta y tenemos que Y es igual a 833.33. Ya conocemos los valores de X y Y, por tanto nuestro problema ya está resuelto. En conclusión podemos decir que en la empresa 1 se invirtieron, acá tenemos X es la cantidad que se ha invertido en la empresa 1, entonces en la empresa 1 se invirtieron 14.166.67 dólares, y en la empresa 2, que está representada por Y, se invirtieron 833.33 dólares. Verifiquemos nuestra respuesta. Veamos. La ganancia estará dada por 6,25% de lo que se ha invertido en la primera empresa, que es 14.166.67 más
7,1% de 833.33, que es la cantidad que se ha invertido en la segunda empresa. Haciendo las operaciones respectivas, como se mostró en el proceso de solución de este ejercicio, vemos que 6,25% equivale a 0.0625 por, anotamos esta cantidad, 14.166.67, más 7,75% equivale a 0.00775 por esta cantidad, 833.33. Haciendo estas operaciones nos da como resultado que la ganancia es igual a 949.99995, y esto es aproximadamente igual, si lo redondeamos, a 950, que es la ganancia que tiene como condición el problema. Entonces nuestro ejercicio está resuelto correctamente. Pasemos al cuarto ejercicio. Dice lo siguiente: una vendedora gana un salario base de $850 mensuales, más una comisión de 8% de las ventas que haga. Analizando sus ventas, ve que en promedio le toma 3,25 de horas realizar ventas por un valor de $210. ¿Cuántas horas deberá trabajar en promedio mensualmente para que sus ingresos sean de $1,800? La pregunta es: ¿cuántas horas debe trabajar la vendedora para obtener esta cantidad de ingresos? Por tanto, decimos sea X las horas que trabajará la vendedora mensualmente. Los ingresos de esta vendedora estarán dados por su salario base más la comisión que recibe por las ventas realizadas. ¿Qué ingreso espera tener la vendedora? Acá nos dice en el problema para que sus ingresos sean 1,800. Por tanto, los ingresos deben ser igual a $1,800. El salario base. Aquí nos dice, el salario base es de 850 mensuales. Entonces el salario base es de 850 más una comisión por ventas. Ahora veamos esta parte. Nos dice que a la vendedora le toma 3,25 de horas realizar ventas por un valor de $210. Trabajemos esta parte, 3,25 de horas. 3,25 de horas lo vamos a transformar simplemente a una fracción, ya que esta es una expresión mixta. Para esto lo que hacemos es multiplicar 3 por 4, 12, más 1, 13, y anotamos este denominador, 4. Tenemos 13 cuartos. Haciendo esta división, 13 entre 4 nos da como resultado 3.25 horas. 3.25 horas por un valor de $210. Es lo que anotamos acá, $3.25 por $210. 3.25 horas por $210. Esto lo podemos anotar como un factor de conversión. Entonces decimos $210 por esta línea de división. Se lee cuando estamos en factores de conversión mencionando la palabra por, 3.25 horas. O si quieren, 210 dividido entre 3.25 dólares por hora es lo que la vendedora puede alcanzar. Hecha esta aclaración, determinemos su comisión por ventas. De esta cantidad que vende, su comisión nos dice en el problema que es del 8%, es decir, 8% de esta cantidad, 210 dividido entre 3.21 dólares por hora. Ahora, debemos multiplicar esto por las horas que va a trabajar al mes.
Entonces, ¿cuántas horas va a trabajar por mes? X horas. Entonces colocamos acá X. Este porcentaje llevamos a una notación decimal. Sabemos que el 8% es igual a 0.08. O si quieren, hacemos 8 dividido entre 100 y eso nos da como resultado 0.08. Este D lo traducimos por una multiplicación por 210 dividido entre 3.25 multiplicado por X. Ahora ya tenemos nuestra ecuación. Ingresos 1800 igual al salario base, que es 850, más la comisión por ventas, que está dada por esta expresión. Si multiplicamos numerador con numerador y denominador con denominador, tenemos 0.08 multiplicado por 210 dividido entre 3.25x. Esta cantidad, que es conocida, lo llevamos al lado izquierdo, es positiva, por tanto irá al lado izquierdo con signo negativo. 1800 menos 850 igual, si multiplicamos 0.08 por 210 nos da como resultado 16.8 dividido entre 3.25 por x. 1800 menos 850 da como resultado 950. Esto que está dividiendo pasa al lado izquierdo a multiplicar, por tanto tenemos por 3.25, y esto que está multiplicando a la variable 16.8 pasa al lado izquierdo a dividir, entonces tenemos dividido entre 16.8 y eso es igual a x. Entonces acá x va a ser igual, haciendo esta operación tendremos que es igual a 183.7798. Redondeando a dos decimales, x va a ser igual a 183.78. ¿Quién es x? X son las horas que trabajará la vendedora mensualmente. Con esto ya hemos resuelto nuestro ejercicio y podemos responder a la pregunta del problema. La vendedora tendrá que trabajar 183.78 horas. O prácticamente, si se hace un redondeo, eso puede ir a 184 horas por mes. Verifiquemos la validez de nuestra respuesta. Para llegar al valor que nosotros deseamos, utilizaremos esta cantidad de horas, 183.78. Sabemos que el salario base es de 850, la comisión por ventas. 8% de 210 dividido entre 3.25 multiplicado por la cantidad de horas que trabajará. En este caso, trabajará 183.78 horas. 8% es 0.08 multiplicado por esta cantidad fraccionaria y por la cantidad de horas. Esta operación nos da 950.0012 y esto es prácticamente 950. Por tanto, los ingresos de la vendedora serán el salario base, que es 850, más su comisión por ventas, que es 950. Sumando 850 más 950, tenemos que los ingresos de la vendedora son $1,800, que es lo que se quería. Acá dice precisamente cuántas horas deberá trabajar en promedio para que sus ingresos sean 1,800. Entonces, la vendedora debe trabajar 183.78 horas y así tendrá un ingreso de $1,800. Pasemos al siguiente ejercicio. El ejercicio número 5 dice: el dueño de una librería compró 300 cajas de papel bond a 150 bolivianos cada una. Vendió 120 cajas obteniendo una ganancia del 30%. ¿A qué precio unitario deberá vender las restantes 180 si la utilidad promedio del lote completo debe ser del 25%? Aquí nos preguntan a qué precio unitario debe vender las 180 cajas que le restan. Por tanto, decimos
sea X el precio de venta de cada caja que le queda. Nuevamente, las utilidades están dadas por los ingresos menos los costos. Los costos, ¿cómo vamos a calcular? Ha comprado 300 cajas a 150 cada caja, entonces multiplicamos 300 cajas por el precio de cada caja, que es 150. Esto nos da 45.000, que representa el costo. Vayamos a ver la parte de las utilidades. En esta parte del problema nos dice que debe tenerse una utilidad del 25%. Por tanto, anotamos 25% de la cantidad que se ha gastado para comprar las cajas. En este caso tenemos 25% de 45.000. Este 25% podemos anotar como 0.25 por 45.000. Entonces la utilidad que se debe tener es de 11.250. Vayamos a la parte de los ingresos. Se realizaron una primera venta y una segunda venta. Eso debemos considerar. En una primera venta vendió 120 cajas, obteniendo una ganancia del 30%. Entonces, tenemos las 120 cajas y sabemos que el precio por caja es de 150. Hacemos esta multiplicación y nos da 18.000. Ahora, acá nos dice que la ganancia fue del 30%, por tanto sacamos el 30% de 18.000. Para ello simplemente anotamos este 30% que equivale a 0.3 multiplicado por 18.000. Y esto nos da 5.400. Por tanto, la primera venta, el ingreso por la primera venta será igual a la cantidad que se ha invertido en la compra de estas 120 cajas, que es 18.000, más la utilidad que se ha tenido, o la ganancia, que es del 30%, que es 5.400. Por tanto, el ingreso de la primera venta será igual a 23.400, que resulta de sumar 18.000 más 5.400. Esa es la primera venta. Ahora le restan, ¿cuántos? 180 cajas que deben ser vendidas para que la utilidad en promedio sea 25%. Por tanto, nos preguntan el precio que se debe vender cada caja que le queda. La venta número 2 será igual a 180 multiplicado por el precio al cual va a vender esas cajas. Es lo que no conocemos. Y es por eso que aquí hemos colocado que X es el precio de venta de cada caja. Por tanto, en la segunda venta tendremos un ingreso de 180 multiplicado por X. Ahora ya tenemos nuestra ecuación. Utilidades 11.250, igual, colocamos el igual, ingresos. El ingreso está dado por estas dos ventas. La primera venta, que es igual a 23.400, anotamos, más la segunda venta, que es 180x, menos, anotamos menos los costos, que son 45.000. Esta es nuestra ecuación con una variable y podemos resolver fácilmente. En el lado izquierdo tenemos 11.250, acá tenemos 23.400, irá al lado izquierdo a restar. Esta cantidad que está restando pasará a sumar, hacemos esa operación y llegamos a tener una cifra de 32.850 igual a 180x. Esto que está multiplicando pasa a dividir y tenemos que 32.850 dividido entre 180 es igual a X. Hacemos esta división y nos sale 182.5, es decir, X es igual a 182.5. ¿Y quién es X? Es el precio que se debe vender cada caja. Ya podemos responder el problema. Por tanto, decimos que el dueño de la librería debe vender cada caja que le resta a 182.5 bolivianos. Verifiquemos la validez de nuestra respuesta.
Veamos. Como vimos en el ejercicio, los costos están dados por 45.000 bolivianos. Los ingresos. En la primera venta se obtiene 23.400. Ahora, en la segunda venta tenemos 180 cajas y se debe vender a 182.5 bolivianos. Haciendo esta operación tenemos que se tiene como ingreso en la segunda venta 32.850 bolivianos. Por tanto, nuestra utilidad será igual a los ingresos de la primera y segunda venta, es decir, 23.400 que corresponde a la primera venta más 32.850 que corresponde a la segunda venta menos los costos que son 45.000. Haciendo esta operación tenemos que la utilidad es de 11.250. Veamos si esta utilidad corresponde al 25% que dice como condición el problema. Para ello, lo único que hacemos es sacar este porcentaje. Anotamos la cantidad parcial, que es 11.250, y lo dividimos sobre la cantidad total, que es 45.000. Y eso multiplicamos por 100. Haciendo la operación 11.250 dividido entre 45.000 y ese resultado multiplicarlo por 100 nos da 25%, que es lo que se tiene como condición en el problema. Por tanto, nuestro ejercicio está resuelto correctamente.